Ya vi estaba avergonzada. No sé bien cómo va instalada ahí la llama. Ahí va. Bueno, ¿a cuántos vamos? Éramos 18. Ay, faltan poquitos. Ya llegamos todos. Entonces, quedamos que aquí en el globo hay moléculas de aire. El aire está compuesto por muchas cosas, ¿no? Pero ahí hay moléculas de aire. Nosotros, primero el globo está como desinflado, ¿no? El globo básicamente está desinflado. Inyectamos calor, ponemos calor. Lo que pasa es que esta energía calorífica se pasa a las moléculas como energía cinética. Entonces, las moléculas se empiezan a mover con mayor energía, ¿de acuerdo? Aumentamos la temperatura, inyectamos calor, aumentamos la temperatura sube, ¿de acuerdo? Aquí el globo se está inflando, entonces el volumen, al aumentar la temperatura, se empiezan a mover con más fuerza las moléculas y como que empiezan a empujar las paredes, ¿no? Empiezan a empujar las paredes. Esto hace, esto hace que pase con el volumen, que es el objetivo en realidad, ¿no? ¿Quién me dice? Expanda. El Aumenta el volumen, volumen. aumenta el volumen, ¿de acuerdo? Entonces así se infla el globo, aumentando, metiéndole energía calorífica a las moléculas, estas empiezan a vibrar con mayor fuerza, empiezan a empujar las paredes, eso hace que el globo se infle, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ustedes decían que es más liviano? ¿A qué se refieren con ser más liviano? Al ser más liviano, O sea que no hay una fuerza que empuje el globo hacia abajo, aumenta la presión. ser más liviano, exacto, significa de que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Significa que para la misma cantidad de masa aumentamos el volumen, que fue lo que dijimos aquí, ¿no? Algo más liviano es con la misma masa que tenga mayor volumen. Eso es lo que lo hace, eso es la definición de algo que es más liviano, ¿de acuerdo? Entonces, y sabemos que entonces, mayor volumen fue lo que dijimos, estamos aumentando el volumen. Entonces, por eso es congruente estas dos cosas termodinámicas con la parte física que ustedes ya conocen, que tiene que ver con la densidad. Se sabe, a ver, sabemos que de física clásica, los dos cuerpos con diferente densidad, dos sustancias, con diferente densidad, flota la de menor densidad. O lo que ustedes me decían como la más liviana. Entonces, es por eso, esta es la situación del globo, o sea, la parte termodinámica y la parte de física clásica, ¿no? De mecánica, sí. ¿Dudas? ¿A todos les quedó claro?
Todo claro, maestra. Ok. Vamos a analizar otra situación. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí, Ok. Bueno, ustedes se han visto, cuando, no sé, en invierno, se han visto cómo se forma una capa, parece una nata arriba de la ciudad. Aquí en León se forma como una nata de smog. ¿Ustedes han visto eso? ¿Alguna sí. vez lo han notado? Sí. Vamos a ver, como que iba a ser como unos edificios, pero como que no me sale. Esto es como una ciudad, ¿eh? Los listos ven una ciudad muy bonita. Ok, entonces, no tengo tantos colores, pero voy a poner ahí colores como, déjenme buscar. Este, este. Se nota como una capa de smog, así bien, como una nata bien marcada. Contaminación. Contrólate, ¿sí? Vámonos. Sí, ¿para cómo no poder entender? ¿A quién están regañando? A ver, ay, Carlos Eduardo, ¿quién están regañando? Contrólate, Carlos. Ay, no sé. Toma. No sé qué. Perdón, Carlos. No te preocupes, a todos nos pasa. Yo la otra vez me vomité dando clases. Contaminación. Y esto suele pasar mucho en invierno. Ah, permítame. A ver, a ver, ¿qué explicación se les ocurre para esta situación? Y ocurre mucho en invierno. ¿Alguien se le ocurre alguna explicación? Pues Que arriba es más frío. Ah, sí, eso es una verdad. La temperatura aumenta con la altitud. Sí. Ah, no, pero es Luego, contaminación, era, no, disculpe, perdón. ajá. pudiera ser que, pues, el aire tiene mucho que ver, ¿no? Como volviendo a este tema de la densidad o a la calidad del aire. Ujú. ¿Qué pasa cuando metemos, no sé, por ejemplo, agua al congelador? ¿Qué pasa con sus moléculas? ¿Se juntan o se separan? Fíjense, si tenemos, las moléculas muy, muy separadas, a eso se le conoce como un gas. Después, si observamos, un líquido, ¿qué es un líquido? Aparece una carita. Aquí las moléculas están más juntas. Aquí.
Y si ya tenemos un sólido, aquí sí ya de plano las moléculas están todas juntas. Súper, súper, súper. Hay enlaces moleculares mucho más fuertes. Eso significa los estados de la materia en términos de moléculas, ¿no? Un gas siempre va a tener las moléculas muy dispersas. Es tanta su energía o la presión que ejercieran sobre alguna superficie que andan ahí por ahí flotando. Solamente se van a quedar fijas si hay un recipiente que las contenga. Aquí más o menos. También es cierto, pero están más juntas las moléculas. Y en un sólido están súper juntas las moléculas. En cuestión de temperatura, pues aquí es el que menor temperatura tiene es el sólido. Después le sigue en cuanto a temperatura el líquido. Y después le sigue, no, le puse al revés los dos. Mm, así. Y en cuestión de temperatura le sigue el gas. Entonces, gas, mayor temperatura, o sea, tienes algo congelado. Imagínenselo como algo congelado. Este ejemplo de algo congelado es como más científico. Algo congelado, le inyectas temperatura, le subes la temperatura, se hace líquido, le subes la temperatura y se hace gas. ¿De acuerdo? Estos son los estados de la materia. Los, vamos, los estados de la materia a nivel molecular. Y con respecto a sus temperaturas. Entendiendo esto, regresemos a este ejemplo. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué se ve la nata esa en invierno? No, nadie se le ocurre. No, yo quedé igual, maestra. ¿Sí? Básicamente es lo mismo que les decía. A ustedes, por ejemplo, si tienen un gas, incluso en el mismo estado de agregación de la materia, empiezan a enfriarlo y se van juntando sus moléculas. Si no es suficiente, si no lo enfrían lo suficiente, ay, me van a cachetear los termodinámicos. Cada que digo enfriar me remueve la conciencia. Pero bueno, es como lo que se usa cotidianamente. Si no lo enfriamos suficiente, igual va a seguir siendo gas, pero va a ser un gas con las moléculas más juntas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí esta capa de aire sigue siendo gas, solo que por el frío están más juntas sus moléculas. Están como que mucho más juntas que en verano. Sigue siendo aire contaminado, pero en invierno las moléculas están más juntas por la ausencia de calor. Por lo mismo que les decía, cuando tenemos por ejemplo, aquí, voy a poner otro. Aquí van a ser dos gases. Van a ser gas. Gas 1 a una temperatura 0. Si tienen las moléculas muy separadas, si nosotros disminuimos la temperatura, dejamos todo lo demás fijo, solamente disminuimos la temperatura, lo que va a pasar en la misma superficie y todo, pues es que se van a juntar
5, 6. Se van a juntar las moléculas. Estoy usando lenguaje muy coloquial. Juntar las moléculas. Exactamente eso pasa acá. Las moléculas del aire contaminado aire, me refiero a la contaminación. Están más comprimidas. Comprimidas. Por eso se alcanza a notar esa capa de nata. Imagínense que en verano está la misma cantidad de contaminación, pero está dispersa por todos lados. Está más regadita. En invierno, por la temperatura, se comprimen y se juntan. Por eso son como más visibles. ¿Sí me expliqué? Con él. Más o menos, sí, ya con eso ya un poquito mejor. Los demás, ¿cómo andamos Este los sí demás? fue el que me generó más dudas, pero pues dice que es por la Sí. temperatura del ambiente, ¿verdad? Por eso en invierno se nota Sí. más porque hay una pérdida de calor, entonces por eso se nota más la densidad, que en este caso la densidad sería como el volumen de toda esa capita, ¿verdad? Ajá, aumenta la densidad. En realidad es, al juntarse las moléculas, aumenta la densidad. Ah, ya. Al disminuir, al enfriar el gas, al enfriar el gas, el aire, lo que pasa es que se juntan las moléculas. ¿Por qué? Porque al enfriarlo, o sea, enfriar significa quitar temperatura. Al quitar temperatura, quitas energía cinética. Entonces se mueven más quedito, más cortito. ¿Sí me explico? Entonces, como se mueven más tenuemente, entonces ya no andan vagando por todo el aire, ahora están más juntitas, porque recuerden que la temperatura es la energía cinética a nivel molecular, que tanto se están moviendo. Si le quitas temperatura, disminuye la energía cinética y ya se mueven con menor energía, ¿de acuerdo? Y se juntan, y al juntarse son más visibles pues para nosotros. Igual les dejo ahí que lo investiguen, aparte que enriquezcan esto que les acabo de decir para que les quede más claro. ¿Qué otra cosa? ¿A alguien se le ocurre otra situación termodinámica? Sí, efectivamente todos me cacharon como, digo, los que estuvieron participando, este, los felicito, en realidad esto es la física, en realidad. Lo demás, pues son ecuaciones que se hacen. Digo, siempre he dicho que entender la física es mucho más importante. No quiero, no quiero para nadísima, menospreciar los cálculos. La verdad es que hacer cálculos está muy bien. Pero si no entiendes nunca la física de las cosas, puedes saberte todos los cálculos, pero nunca los vas a usar porque como no entiendes la física, no vas a saber dónde utilizarlos. Lo mismo pasa con las matemáticas. Y en cambio, si un cálculo no te sale, pues lo metes ahí, hay infinidad de softwares que te lo resuelven. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la parte bonita de la física. ¿Dudas? ¿Dudas? Pues hasta el momento de esto no, ya no, Ok. en lo teórico no tanto, ya en las ecuaciones vamos a ver qué onda, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Ahora los diagramas, a ver, permítanme. Ahora sí, vamos a ver los diagramas.
Vamos a ver los diagramas presión, volumen, volumen, temperatura y temperatura, presión. Diagramas. Dejen ponerlo bien como título, porque eso sí es como que viene en el temario tal cual. Diagrama. Temperatura, volumen. Temperatura, presión. Y volumen, presión. Sí. Ok. Estos diagramitas es básicamente lo que vimos con los tubitos de ensayo, pero en una gráfica. Pero esto ya es en gráficas. La mayor parte del tiempo la variable es la temperatura. Aquí le voy a poner la variable, va a ser el volumen. Ok, para el primero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuál es la relación entre la temperatura y el volumen a presión constante? Presión constante. Si aumentamos la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. Si aumentamos la temperatura, el volumen aumenta. Exacto. Entonces, este diagrama va a ir más o menos así. ¿Qué es lo que nos dice? Al aumentar la temperatura a una presión constante, el volumen crece. ¿Por qué? Estamos aumentando la temperatura, le inyectamos energía a las moléculas se empiezan a mover más fuerte y van a empujar sus paredes. Imagínense aquí el globo aerostático que tiene como que paredes moldeables. Entonces, al aumentar la temperatura, empiezan a moverse con más energía las moléculas, empiezan a empujar las paredes hacia afuera y aumenta el volumen. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa estos ya están muy fáciles una vez que entendieron todo lo anterior? A eso es a lo que me refiero, que en su temario me tomé la libertad de juntar los temas porque viene una evidencia nada más de esto, teórica, y otra evidencia de la relación entre temperatura, volumen y presión. Ahora sí, les justifico ese movimiento que hice, que tiene sentido. ¿Sí ven que sí tiene como bastante sentido? Bueno, presión. Y aquí a un volumen constante. Volumen constante. ¿Qué pasa a un volumen constante? ¿Qué pasa con la presión al aumentar la temperatura? ¿Disminuye o crece? Volumen constante es que el émbolo del tubo de ensayo está fijo, no lo podemos, está trancado. Al aumentar la temperatura, si el volumen está fijo, ¿qué pasará con la presión? ¿Aumentará o disminuirá? Aumenta. Aumenta, ¿verdad? También. ¿Todos los demás sí les queda claro? No, Espero que sí, muchachos, ¿no? Fíjense, no, ¿me puedo explicar ahí, por favor? la presión es igual a fuerza entre área. Intuitivamente es qué tan fuerte empujan las moléculas
las paredes en donde están contenidas, ¿de acuerdo? Si tú tienes el émbolo, digamos, libre, al poner aquí una flama, las moléculas les empiezas a inyectar energía. Si están así como que muy lentas, muy flojas moviéndose, les pones la flama y empiezan a moverse muy rápido y empiezan a empujar las paredes. Si el émbolo está libre, van a empujar el émbolo hacia arriba porque se están moviendo con mucha más fuerza, ¿de acuerdo? Pero al estar el émbolo atrancado, entonces, en lugar de empujar el émbolo hacia arriba, van a pegarle a las paredes las moléculas, como se están moviendo con muchísima energía y no, digamos, no pueden no con suficiente como para romper ninguna pared, empiezan a empujar las paredes con mucha más fuerza. Entonces, como la presión es fuerza entre área, la presión aumenta, ¿de acuerdo? Si no estuviera Ok. sujeto esto, lo que va a hacer este movimiento con mucha energía va a ser aumentar el volumen. Pero como que estamos diciendo que es a volumen constante, entonces lo que aumenta es la presión, ¿de acuerdo? De hecho, a mí me dan pánico, horror. Un día en la universidad, yo estudié física, me pusieron a hacer en el segundo cuatrimestre, me pusieron a hacer un ejercicio donde una olla express explotaba y me ponían a calcular la fuerza y todas esas cosas y nunca compré una olla express. Es hora que nunca compré una olla express. O sea, si estas paredes están fijas y la presión empieza a ser tanta, las moléculas la empiezan a empujar con tanta fuerza que puede llegar a un punto donde explote, ¿no? Donde rompa las paredes Sí. y explote. Entonces, ¿qué es lo que hace que explote? Pues la presión. La presión. Muy bien. Siguiendo. Voy a borrar este dibujito, ¿eh? Que era el último diagrama. El último diagrama es volumen y presión a una temperatura constante. A temperatura constante, si aumentamos el volumen, ¿qué pasa con la presión? Es más ligero. Ajá, disminuye. Si se fijan, si aumentamos el volumen, imagínense el tubo de ensayo, hay más espacio entre las moléculas y como tienen la misma temperatura, es decir, la misma energía de movimiento las moléculas, pues la presión va a ser más ligera. Entre más volumen tengamos, más espacio le damos a las moléculas para moverse, entonces empujan con menor fuerza las paredes. Entonces aquí va así, es. Al aumentar el volumen, disminuimos la presión. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No, pues hasta ahorita va bien. A lo mejor ya Ok. sobre la marcha, si salen algunas, pues le decimos para que nos explique. Aquí, la evidencia que les voy a dejar de es básicamente hacer un repaso teórico que ustedes como que, digo, ahorita se las voy a subir y ya la leen y todo, pero va a ser teórica, no va a ser práctica. Y les voy a poner a que me expliquen 3 ejemplos en los cuales involucre el análisis de estas 3 variables termodinámicas. Pueden ponerme ahí, en términos de lo que vimos hoy, en términos de presión, volumen y temperatura, cómo funciona un refrigerador, por ejemplo. Digo, el refrigerador es una máquina muy compleja y pueden sacarle ahí mucha información y pueden encontrar mucha información de eso. Lo que yo quiero es que me expliquen en términos de lo que vimos hoy.
en términos de presión, volumen y temperatura, ¿de acuerdo? Pueden explicarme, no sé, lo de los tanques, ahorita que está de moda, tristemente, lo de los tanques de oxígeno, ¿no? Ahí tuvimos algunas pláticas de análisis físicos de cuando nos tocó llenar tanques. No sé, alguna cosa que se les ocurra ahí relacionada con los tanques de oxígeno. ¿Qué más? Pueden reusar el ejemplo que yo les di, pero todo escrito, toda la explicación escrita, a ver si le cacharon algunos de los ejemplos que yo les di. ¿Qué otra cosa? A ver, lluvia de ideas, ¿qué más cosas pueden, La compresora. también pueden hacer el análisis en términos de presión, volumen y temperatura de una compresora, Listo. y demás. Entonces les voy a pedir 3 ejemplos donde tengan que hacer un análisis de las variables termodinámicas y que me den un repasito de lo que vimos hoy, ¿de acuerdo? Va a ser teórica. El viernes sí vamos a ver clase. El viernes esta como es teórica, no me preocupa dejárselas para su casa. Y el viernes ya vamos a empezar a ver el gas ideal. El gas ideal también, lo del gas ideal son formulitas, son muy sencillas, como los ejemplos que hemos visto, básicamente para que sepan que existe ahí alguna herramienta termodinámica. Ustedes depende de su especialidad. En ingeniería van a haber cursos mucho más especializados, pero sí deben tener ahorita nociones muy vagas digo, nociones, aunque sea vagas, pero que tengan todas las nociones de, de la materia, ¿de acuerdo? De termodinámica. Entonces, si alcanzamos, denme 5 minutos para subir la evidencia, que la lean y si entienden todo lo que pido, ya se pueden desconectar, ¿de acuerdo? Y les paso lista además. Entonces, déjenme, voy a desconectar el micrófono unos minutitos en lo que subo la evidencia. Y me esperan para tomarle lista.
Listo, y ya les subí la evidencia, confirmen si les llegó mientras yo les paso lista. Mm, ok, Sí, maestra, Sí, ya. maestra. ok. Ahí estamos a 23. Ok, va. Alejandro Robledo. Alejandro Robledo, ¿no está? Jesús, Andrés de Jesús. Presente. Ok.